Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Querido oyente, bienvenido de nuevo al podcast La Última Pregunta. Empezamos hoy el repaso de todos los niveles de conciencia según los expone el Dr. David Hawkins en su mapa de la conciencia. Vamos a empezar por los niveles más bajos, pues a la mayoría de poco nos iba a servir empezar a estudiar por el nivel más alto, el de plena iluminación. El sentimiento más bajo es la vergüenza, que como ya hemos dicho, calibra en 20. El Dr. Hawkins nos dice lo siguiente acerca de este nivel. Este nivel está peligrosamente cerca de la muerte, que puede elegirse como suicidio consciente o de manera más sutil, dejando de dar los pasos para prolongar la vida. La muerte por descuido, indiferencia, falta de cuidado o accidente es común en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor de quedar mal, ser desacreditado o parecer que uno no es persona. En la vergüenza, la persona baja la cabeza y trata de escabullirse, deseando ser invisible. El destierro es el acompañante tradicional de la vergüenza y en las sociedades primitivas en las que tiene su origen el ser humano. Ser desterrado equivale a morir. Esta es la base del temor a la desaprobación, al rechazo o al fracaso. Podría parecer que pasar algo de vergüenza no es para tanto, y de hecho es así, si se trata de solo un poco de vergüenza en un momento determinado. Un poco de vergüenza en un momento determinado y según en qué situación, puede ser un síntoma de madurez y puede servir para tomar conciencia de algo y, por lo tanto, para poder trascender alguna impresión o tendencia pasada. Puede ser que, hasta un determinado momento, una situación, una acción o un comportamiento concreto, sea nuestro o de cualquier otro, no nos provocase ningún tipo de reacción. Y a partir de un determinado momento, sí. Eso puede significar que hay una toma de conciencia y que hay algo de nuestro pasado que está ya dispuesto a ser visto y sanado. En este caso, esa vergüenza puede ser un signo de evolución de la conciencia y de madurez espiritual. Un paso adelante siempre y cuando le demos el tratamiento adecuado. Por ejemplo, hay actos o situaciones que cuando somos niños no nos producen ningún tipo de vergüenza, pero que cuando somos adultos sí nos provocan ese sentimiento. Esto puede tratarse simplemente, como decimos, del efecto de nuestra evolución y madurez, lo cual no representa en sí mayor problema. Pero si nos fijamos atentamente cuando sentimos vergüenza, podemos darnos cuenta de que lo que en realidad deseamos en ese momento es desaparecer. Tierra, trágame, se suele decir. Queremos desaparecer, queremos dejar de ser lo que somos, queremos dejar de estar donde estamos. Deseamos ser invisibles o que la situación que estamos experimentando cambie y no sea tal cual es. Y eso significa muerte. Por eso la vergüenza es el sentimiento más bajo, es el sentir más cercano a la muerte. Cuando sentimos vergüenza, suele ser básicamente porque pensamos que algún aspecto de nosotros mismos va a suscitar la desaprobación de los demás. Y esto es muy importante, pues esto demuestra que al final solo se trata de vanidad. En general, la gente siente un profundo temor a ser rechazada. La mayoría de nosotros
tenemos internalizados los criterios de comportamiento de nuestros padres, de nuestra cultura y de la sociedad en la que vivimos. Y por alguna razón acabamos convertidos en jueces de nuestra propia valía y de nuestra propia capacidad de ser amados. Que necesitamos la aprobación de los demás lo demuestra el hecho de que podemos tener determinados comportamientos o actitudes en la soledad e intimidad de nuestra casa que nunca tendríamos si estuviésemos en la calle o con otras personas. Tal como dice el Dr. Hawkins, nuestro sentido del yo, nuestra personalidad se contrae con la desaprobación y se expande con la aprobación. Que se expanda con la aprobación es lo que solemos llamar orgullo. Y eso nos infla y nos da la sensación de que somos más visibles, aprobados, admirados y amados. Y, ¿por qué no?, envidiados. Y qué bien se siente uno cuando se experimenta esa sensación. Por otro lado, la contracción que se produce con la desaprobación, que nos lleva a sentir que deseamos desaparecer. Antes muerta que sencilla, decía una canción. Hemos dicho que un momento de vergüenza puntual no suele ser un problema, al menos un problema grave. Ante la vergüenza siempre es vergüenza. Es el mismo sentimiento tanto si dura un instante como si dura 10 años. La vergüenza puntual puede ser tratada fácilmente. La vergüenza que puede suscitar una situación común y mundana, como, por ejemplo, tropezar en medio de la calle cuando hay mucha gente. ¿A quién no le ha pasado eso? Puede ser bastante intensa en el momento, pero también muy efímera. Pasa rápido, a no ser que la mantengamos en mente y nos quedemos atascados ahí durante más tiempo, porque entonces es cuando se convierte en un problema. Seguramente pensemos que hemos hecho el ridículo y que se habrán reído de nosotros. Y quizás sea así. De hecho, seguro que sí. Pero lo único que eso ataca es a nuestra vanidad. Aunque, como hemos dicho, es una situación momentánea, breve. Lo miramos, lo vemos, lo sentimos y lo dejamos ir. Y nos olvidamos de ello lo antes posible. Y de hecho, bienvenido sea ese ataque a nuestra vanidad. Y que todos fuesen como ese. La vergüenza se basa en el orgullo y se trata simplemente de una cura de humildad. Soltar ese orgullo e incluso reírse de uno mismo es la cura más sencilla para estos momentos puntuales de vergüenza. Además, normalmente, cualquiera de nosotros piensa que cuando anda por la calle, todo el mundo le está mirando, cuando de hecho no suele ser así. Nadie se fija en nosotros. No somos importantes para demasiada gente. Y el interés que suscitamos suele ser muy limitado. Por eso, para la mayoría de las personas es tan importante el aspecto físico. Destacar y llamar la atención. Como hemos dicho, se trata solo de vanidad. Por otro lado, tenemos que es muy fácil que cualquiera acabe instalándose en la vergüenza como nivel de conciencia predominante. En el ejemplo que hemos comentado antes, el del tropiezo en medio de la calle, hemos conectado con el nivel de vergüenza de forma transitoria, por un momento, y hemos salido rápido de él. Sin embargo, hay otras situaciones en las que esto no es así.
Y una persona puede instalarse en el nivel de la vergüenza por un periodo de tiempo largo e incluso de forma permanente. Hay ejemplos muy comunes, como pueden ser perder el trabajo, ser abandonados por la pareja, tener un empleo por debajo de las aspiraciones, no tener el aspecto físico deseado o acorde con la moda del momento, disponer de un nivel económico inferior al del entorno social, no cumplir ciertas expectativas, etc. Los adolescentes que se sienten avergonzados por su peso corporal o sus rasgos faciales o corporales pueden experimentar situaciones muy dolorosas. Pensemos que un simple grano en la cara puede arruinar la vida de un adolescente. En algunos casos, el grado de fijación alcanza proporciones patológicas. Por ejemplo, para una persona para la que es muy importante tener un empleo, perderlo puede ser muy traumático. No ya por la falta de recursos, porque puede ser que una cosa no implique la otra, sino porque el empleo la provee de una identidad y le proporciona la sensación de ser útil, productiva, necesaria e incluso en ocasiones le da el estatus de alfa, en el cual otros dependen de ella. Y esa es una situación muy adictiva, que proporciona mucho orgullo. Para esa persona, perder el empleo y mucho más si se trataba de un empleo de cierto nivel profesional y económico, que le proporcionaba un estatus elevado, significa perder lo que ella cree que es. Pues puede ser que su identidad estuviese condicionada a ese empleo. Y lo mismo, sí, tal como hemos comentado antes, se trata de perder la pareja, del aspecto físico, el aspecto social, etc. Y perder la identidad significa mucha humillación. Significa desear desaparecer. Significa la muerte. Cuando se pierde algo de eso, cuando se pierde aquello que se valora, y más importante todavía, por lo cual la persona se cree valorada y por lo tanto tenía la ilusión de que aquello ha perdido era la fuente de su felicidad, entonces aparece la vergüenza, la desvalorización y la humillación. El yo, lo que cree ser, su identidad se encoge hasta casi desaparecer y se acerca a la muerte. ¿Recuerdan el sexto enunciado de la Biblia, no matarás? Sabemos que este enunciado, mal conocido como mandamiento, debe por fuerza aludir a algo más que al mero acto físico de matar, ya que matar es algo que la mayoría de nosotros no haremos nunca y no necesitamos una orden para que nos prohíba hacerlo, una orden que nos lo prohíba. Para la mayoría de nosotros, este enunciado se refiere al asesinato del carácter de otra persona e incluso de nuestro propio carácter, de nuestro yo, a través de nuestras palabras o a través de cualquier otra forma de humillación o vergüenza. El hecho de humillar a una persona y que ésta pase vergüenza y se ruborice, es decir, que el rostro se le llene de sangre, se considera en la Biblia como derramamiento de sangre, es decir, como matar. Por eso la vergüenza se encuentra en la parte inferior de la escala, la más cercana a la muerte, representando así la mera supervivencia. Y por supuesto, una vez se llega a ese punto, al borde de la muerte, llega el momento de sobrevivir, de escapar a la vergüenza. La crueldad y la humillación hacia los demás es la forma de proyectar ese sentimiento hacia afuera y así pensar que,
al menos aparentemente, la persona se deshace de ese sentir y también aparentemente se siente mejor al percibir que la otra persona sobre la que proyecta es todavía peor que ella misma. Por eso, en muchas ocasiones, el individuo instalado en la vergüenza intenta compensarla, volviéndose rígido y perfeccionista, mostrando una total intolerancia ante ciertos comportamientos de los demás. Comportamientos que se convierten en la excusa perfecta para enjuiciar, criticar, reprochar, censurar, reprobar y humillar al otro, convirtiéndose así, a sí mismo, en el bueno, mientras que el otro pasa a ser malo. Por eso no soluciona el problema, todo lo contrario, ya que todo eso da como resultado que la negatividad tira hacia abajo implacablemente del nivel de conciencia del individuo, arrastrándole hacia niveles cercanos a la muerte y dando como resultado su alta vulnerabilidad y desesperación, estando su vida permanentemente amenazada. La persona se siente entonces continuamente juzgada, amenazada y desesperada. Y llegados a este punto, la vida se vuelve muy dura de vivir. La desesperación constante, que puede derivar en depresión, es un problema grave, habitualmente poco reconocido, y que puede derivar en el inmovilismo y la apatía, también habitualmente poco reconocidos, y que realmente puede resultar en una verdadera amenaza para la vida. La desesperación está caracterizada por la desesperanza y la impotencia, y se siente como un estado de desánimo muy difícil de soportar. La voluntad de vivir puede perderse o, como mínimo, el individuo puede llegar a plantearse cómo sería si todo acabase ya. Aquí la persona puede empezar a sentirse más atraída por la muerte que por la vida, pues un nivel de conciencia 20 está casi totalmente falto de energía y la persona carece casi por completo de voluntad. Y cuando se pierde la voluntad de vivir, la persona puede dejar de cuidarse, de comer y de atender sus necesidades físicas, y cada vez dispone de menos energía y voluntad para poder escapar de ese estado. Llegados a este punto, puede que la muerte resulte más atractiva que la vida, puesto que puede representar el final del sufrimiento. O por otro lado, también puede verse a la muerte como un acto final de sacrificio, de victimismo o de un acto extremo de autocompasión. Tengamos en cuenta que la vergüenza refleja también el odio hacia uno mismo, pues si la persona se amase a sí misma con amor de verdad, no con el aparente amor que proporcionan la vanidad, el orgullo o la arrogancia, entonces continuaría sintiendo ese amor, fuese cual fuese la situación que estuviese atravesando. Con lo cual sería imposible para ella situarse en el nivel de la vergüenza, como mínimo de una forma predominante, pues el amor calibra en el nivel de los 500. Proporciona el poder más que suficiente como para salir indemnes de esa situación. Y es que este odio que la persona siente hacia sí misma puede ser proyectado hacia afuera, incluido el propio cuerpo, de una forma que en ocasiones puede ser muy agresiva. Tengamos en cuenta algo tan simple común hoy en día como pueden ser los tatuajes o los piercings, sobre todo cuando se convierten en un exceso. Manifiestan el profundo odio que la persona siente hacia sí misma o hacia su cuerpo. Quizá odio inconsciente en su mayoría, pero odio al fin y al cabo. Probablemente si preguntásemos a las personas que llevan tatuajes o piercings la razón por la cual llevan la piel pintada o agujereada, nos dirían que es porque les gusta. Puede gustar o no, da igual. La cuestión es que si no fuese algo que actualmente está socialmente aceptado, y es más, puede ser imprescindible
para mejorar la imagen que se desea proyectar a los demás y para la aceptación en determinados entornos sociales, como por ejemplo el de la gente joven. Muy pocas personas los llevarían, pues en este caso la aceptación social vendría de no llevar la piel pintada o agujereada. Una persona que se ama a sí misma no necesita nada para sentirse amada o aceptada. Como hemos dicho, cuando se toca a fondo se agotan la energía y las ganas de vivir. A menudo es solo cuando se llega al fondo del pozo, a la desesperación absoluta, incluso al borde de la muerte inminente, que es posible rendirse y entregar al ego completamente. En la agonía extrema y atemporal, en ese sufrimiento y angustia que parecen no tener fin. Eso que en el cristianismo se conoce como la noche oscura del alma, el alma puede suplicar. Si hay un Dios, le pido ayuda. Y entonces se produce una gran transformación. El cielo y el infierno apenas están a 1 milímetro de distancia, reza un dicho zen. Extrañamente, el ego puede llegar a este punto como un intento de demostrar que Dios está equivocado, utilizando para ello incluso la propia muerte física. Y por lo tanto, incluso en el último momento, el ego se esfuerza por demostrar que la muerte es una realidad y que Dios no lo es. Paradójicamente, la noche oscura del alma es a menudo un signo de progreso espiritual significativo, porque en realidad no es el alma, el yo superior, sino el ego el que está en la oscuridad. La vergüenza es una consecuencia de la negación de la realidad, tanto del yo en minúscula, es decir, la personalidad, la individualidad, el ego, como del yo en mayúscula, o sea, el sí mismo, la conciencia en sí, nuestra naturaleza esencial. Este nivel suele ser transitorio en la vida normal de cualquier persona. De hecho, una vergüenza razonable prueba, como ya hemos comentado, que uno tiene conciencia. Por el contrario, puede convertirse en un obstáculo muy importante para la evolución espiritual, cuando se sitúa como nivel prevalente de la conciencia. Y cuando es grave, incluso puede amenazar la supervivencia física. Como hemos dicho, la vergüenza se basa en el orgullo, de modo que es importante tener esto en cuenta para que podamos deshacernos de ella. La pérdida del estatus deseado en cualquier sentido es dolorosa en la medida en que el ego confía en el orgullo como un apoyo para la autoestima. Si no fuera por el orgullo narcisista, cualquier error, opinión o comentario negativo sería experimentado solo como algo a lamentar y se atribuirían a la fragilidad e imperfecciones humanas. Los errores nos ayudan a mantener la humildad. La vergüenza también puede estar sustentada en el miedo, y eso es algo que se debe tener en cuenta a la hora de su tratamiento. Alguien puede decir: me da vergüenza hablar en público, vestirme de determinada forma o invitar a salir a aquella persona. Bien, esta vergüenza es en realidad miedo. Miedo al fracaso, a la no aceptación por parte de los demás, a no recibir la respuesta deseada, el darse cuenta, el ser conscientes de que se trata de miedo, que la escala de la conciencia tiene un nivel superior y por lo tanto más fuerza, puede ayudarnos a salir de ese estancamiento que sentimos como vergüenza. Entonces, en la medida que somos conscientes de ese miedo y lo dejamos ir, nos volvemos más conscientes de que tenemos el deseo de hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento, por la pérdida de oportunidades en el pasado, surge el enfado o la ira. En este punto ya hemos pasado de la apatía al dolor
y al deseo hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía y capacidad de acción. La ira puede que tome la forma de resentimiento, como el resentimiento por habernos vistos obligados a hacer algo que no queríamos hacer o por no haber recibido la respuesta deseada. Pero eso será otro asunto. Lo que está claro es que ahora nos hemos situado en un nivel energético y de acción más alto del que estábamos al principio. Al final, todo tiene que ser visto, sentido y entregado. Todo tiene que entregarse a la voluntad de Dios. Para que esta entrega sea exitosa, es necesario darse cuenta y aceptar que la voluntad de Dios no está personalizada para encajar con los deseos individuales de cada uno. La voluntad de Dios es el diseño kármico del universo entero. Rendirse a la voluntad de Dios es rendirse a la verdad de que nada que no sea la realidad última es permanente. Todo lo que toma forma acaba desapareciendo, desintegrándose, pues toda forma tiene inicio y final. Una aparente pérdida es una oportunidad de liberarse de un apego, aunque en realidad en ningún momento hay pérdidas ni ganancias, pues ambas surgen cuando elaboramos la historia de nuestra propia vida. Querido oyente, nos vemos en el próximo episodio, en el que hablaremos acerca de la culpa que calibra en 30.